Hoy vamos a hablar sobre la sangre de Cristo. ¿Cómo influye la sangre de Cristo en nuestro actuar? ¿Y para qué sirve la sangre de Cristo, verdad? Hemos sabido mucho, se habla mucho de que la sangre de Cristo tiene poder, ¿cierto? Sangre de Cristo tiene poder. Muchos utilizan la sangre de Cristo para atar, para echar fuera demonios, ¿sí? Otros utilizan la sangre de Cristo para librarnos de las malas horas. Se cubren con la sangre de Cristo y cuando salen de su casa dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Otros utilizan la sangre de Cristo para sanidad física. Y he oído muchos testimonios de personas que han utilizado la sangre de Cristo y han recibido milagros de sanidad a través de esa invocación a la sangre de Cristo. Pero vamos a ver, conforme a la palabra, pues, si esto es así, de cubrirnos con la sangre de Cristo para que el Señor nos proteja de demonios, de malas obras y que nos dé sanidad física. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, esta creencia pues se fundamenta en Marcos 16, 17, ¿cierto? Marcos 16, 17, dice la palabra de Dios en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, pues debe seguir estas señales, según lo que dice este versículo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Esto lo dice en Marcos 16, 17, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted cree en nuestro Señor Jesucristo, pues entonces tiene la facultad de echar fuera demonios, de tomar en sus manos serpientes y si viviere cosa mortífera no le hará daño y sobre el enfermo pondrán sus manos y estos sanarán. Pero vemos que muchas veces se ora por los enfermos y estos no sanan. Y aquí dice... La palabra de Dios dice, y sanarán. O sea, todos los que usted le ponga la mano, si usted cree en el Señor Jesucristo y tiene la unción del Espíritu Santo, estas señales seguirán y sanarán. ¿Quiénes sanarán? No solamente unos cuantos, dice que todos, ¿verdad? Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, ¿quiénes sanarán? Sobre lo que usted ponga la mano, si usted cree en el Señor Jesucristo. Pero, ¿será esto cierto? Vemos que muchas veces se ora por personas y pues no sucede el milagro, o puede suceder. Entonces, pues como que no, se cumple en parte esta señal. ¿Y será que nuestro Señor Jesucristo falló? Bueno, eso es lo que vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Cuando Él dijo, estas señales seguirán. Si usted sigue al Señor Jesucristo, pues estas señales tienen que ir detrás de usted, tienen que seguirlo en todo momento. El tema de hoy, pues vamos a hablar sobre la sangre de Cristo y para qué es la sangre de Cristo y sobre todo, ¿qué es la sangre de Cristo conforme a la palabra? Para el respecto, ahora sí vamos a entrar en materia. Este era un preámbulo simplemente para entrar en la enseñanza. Vamos a entrar en materia con Colosenses capítulo 1, verso 12. Vamos a profundizar sobre qué es la sangre de Cristo, para qué sirve la sangre de Cristo, cómo debe la iglesia utilizar la sangre de Cristo, qué hace la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 12. Dice, Colosenses 1, 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino, trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. O sea, según este versículo, esto que acabamos de leer, estos 3 versículos, por la sangre de Cristo recibimos, primero, salvación por fe. ¿Sí? La salvación es por fe, no es por obra. No hay ninguna obra que tú o yo podamos hacer que nos dé la salvación. Segundo, que nos traslada, por esa fe, nos traslada a su santo reino, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, que nos liberta y nos perdona de los pecados. Y cuarto, somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. El beneficio del creyente que cree en Cristo, primero, salvación. La salvación es por fe. No hay ninguna obra que usted pueda hacer o que yo pueda hacer por el cual nosotros podamos ganar la salvación. La fe es un regalo que Dios nos ha dado, un regalo para todos aquellos que creen. Así nos dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede ganarse la salvación, sino solamente por fe. Y la fe, ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo se origina la fe en cada uno de nosotros? Dice la palabra de Dios, nos enseña que la palabra es por oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la única forma de que nuestra fe se incremente o surja es a través de la lectura de la palabra, a través de la doctrina de la palabra, a través del estudiar su palabra. Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, nos empieza a dar fe. Y esa fe nos da salvación.
Entonces, la fe surge por la doctrina, así como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Surge por la enseñanza y tenemos que cuidar de esa enseñanza. Toda la doctrina tenemos que cuidarla, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado de la doctrina. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de la doctrina? Porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Entonces, lo importante en el cristianismo es la doctrina, no la práctica, sino la doctrina es lo más importante, porque de la doctrina surge la práctica. Entonces hay que cuidar mucho la doctrina, que todo se haga conforme a la palabra de Dios, no conforme a nosotros creemos en nuestros propios deseos. Pero ¿qué pasa? Que para que podamos tener la salvación, tiene que estar acompañada con obra. Pero entonces dice, pero la palabra de Dios nos dice que la salvación es por fe y no por obra. Ahora, si usted tiene fe y no tiene obra que respalden esa fe, la palabra de Dios nos dice que esa fe es muerta. Entonces tenemos que hacer nosotros fe, obra fundada en la fe. Mire lo que nos dice Apocalipsis 3:15. Hay varias clases de obras que nosotros podemos realizar. Hay obras que la Biblia nos dice que tenemos que hacer y otras que no podemos hacer. Mire lo que nos dice Apocalipsis 3:15 con respecto a las obras. Apocalipsis 3:15 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, que las personas que son tibias, los que hacen unas cosas y no hacen otras conforme a la fe, los enferman al Señor. Vea, la situación más crítica que puede tener un cristiano es ser tibio delante del Señor. Primero, porque esa tibieza enferma al Señor, termina vomitando. Alguna persona vomita, está enferma. Y dice el Señor que te vomitaré de mi boca. Entonces, no podemos ser tibios, tenemos que ser afianzados. No aceptar unas cosas y otras cosas las rechazamos, porque hay personas que solamente hacen unas cosas, obedecen, tienen una obediencia parcial. Es el peor estado. ¿Por qué? Porque a Dios le enferma y la persona se engaña a sí misma. Puede estar haciendo obras conforme a la palabra de Dios, echando fuera demonios, sanando enfermos, pero al final el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros son obras que demuestren que tenemos una fe caliente, no una fe fría, sino una fe caliente. O sea, tenemos que hacer esas clases de obras. ¿Y cuáles son las obras que nos pueden indicar que estamos tibios? El que no ayuda a su prójimo. O sea, el que tiene mucha fe, pero ve a su prójimo y tiene cómo ayudarlo, ve a su prójimo pasando necesidad y ve a su prójimo, a su hermano en estado de necesidad y no le ayuda, podríamos decir que es una fe tibia. Por eso lo dice en 1 Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, es una fe tibia, hechos tibios que puede hacer una persona, ¿verdad? Cuando tiene bienes de este mundo, o sea, tiene dinero en un momento dado, puede ayudar a otra persona y no la ayuda, pues tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Tenemos que ayudarlo. Pero hay otras personas que ayudan para obtener un beneficio, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra de Dios: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es el que al final entrará en el reino de los cielos. Entonces tenemos que evitar hacer obras tibias. ¿Por qué? Porque eso enferma al Señor y nos engañamos a nosotros mismos. O sea, cuando nosotros hacemos una cosa, pero dejamos de hacer otra. Ahora, aquí también la palabra de Dios nos está hablando de obras que son frías. ¿Cuáles son esas obras frías? Que están rebeldes, que son rebeldes, renuentes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque unas personas tienen obras frías ante el Señor, porque no les interesa cambiar su vida, porque se sienten muy complacidos con lo que ellos hacen y no quieren que la luz de Cristo brille en sus vidas. ¿Por qué? Así lo dice 2 Corintios 4:3, dice: pero si el evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer obras que demuestren nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué sirve tener obras y no tener fe y no tener obras? Esa es una fe muerta. Pero también nos dice que otro beneficio que nosotros recibimos cuando somos creyentes en la palabra de Dios, cuando somos creyentes en Cristo, dice que esa creencia nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Cristo. ¿Y cuál es el reino de las tinieblas?
Cuando nosotros andamos conforme a nuestras propias ideas, a nuestras propias costumbres, andábamos en rebeldía, andábamos en orgullo, andábamos rebeldes a Cristo, no obedecíamos la palabra de Dios. Eso es andar en tinieblas. Muchos asocian las tinieblas con Satanás, con los demonios. No, tinieblas es cuando andamos fuera de la luz. Acuérdense que Cristo dijo que yo soy la luz que ilumina el mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que andará en luz. Entonces, la luz es Cristo. Es los mandatos que Él nos da, las ordenanzas que Él nos da a través de su palabra. Y cuando andamos en tinieblas, cuando nosotros andamos conforme a nuestro propio parecer, nosotros andamos con base en nuestra propia voluntad, andamos en rebeldía, en orgullo. Por eso en Juan 1, capítulo 1, verso 4 dice, y en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuáles son las tinieblas? Las tinieblas son el parecer, el creer del mismo hombre. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa luz echa fuera las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? El pensamiento del hombre, el egocentrismo, la manera de ser. Cristo quiere que nosotros seamos como Él. ¿Cómo era Cristo? Manso y humilde. Manso de naturaleza, obediente, una naturaleza benigna, una naturaleza suave, y humilde porque reconoce su condición, su limitación. Él sabía que estaba limitado en esta tierra y que todo dependía de la voluntad de su Padre. Él no actuaba conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Y así tenemos que ser nosotros, mansos, obedeciendo a Dios, y humildes con respecto a nuestro prójimo, tratar a nuestro prójimo como si fueran superiores a nosotros. Pero al final sabemos que nadie es superior a nadie. Todos somos iguales ante Dios, pero Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes. Eso es estar en el reino de los cielos. Eso es estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 1 Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, a través de su sangre, nos redime, nos cambia nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir. Ahora, ¿qué hace la sangre de Cristo con respecto al pecado? Nos liberta, nos renueva nuestra conciencia. Ejercitando la fe en Cristo, dominamos la inseguridad, la duda que a veces nos afronta cuando vemos las promesas de Dios que no se cumplen en nuestra vida. Dominamos esa inseguridad, para que podamos servir al Señor y terminar diciendo, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre, no temeré de la pandemia, no temeré de ninguna enfermedad, no temeré de nada lo que me pueda suceder en este mundo, porque estoy en las manos del Señor. Y todo lo que el Señor permite que suceda en nuestra vida, alrededor de nuestra, está en las manos del Señor. Y cuando nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, tenemos la sangre de Cristo que nos redime. ¿De qué? De nuestros miedos, de nuestra inseguridad. ¿De qué va a ser de nuestra vida? Porque en Cristo nuestra vida está segura. Entonces, con respecto al pecado, Cristo nos liberta, nos renueva nuestra conciencia. Pero también otra cosa importante con respecto al pecado, además de que nos liberta. ¿Qué quiere decir que nos liberta? Que nos ayuda a no volver a hacerlo, a no volver a caer en nuestra vana manera de vivir, porque nos liberta de nuestro viejo hombre. El viejo hombre es dominado con base en la obediencia en la palabra, pero además con respecto de que nos liberta del pecado, nos perdona. Ya Cristo nos perdonó. Cuando nosotros creemos en Cristo, no necesitamos pedir perdón. Ya Cristo nos perdonó, porque para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio son las buenas nuevas de salvación para ser salvos. No tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, ni siquiera tenemos que pedir perdón, solamente tenemos que creer en Cristo. Y esta es una verdad que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que creer en la obra redentora de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 15:3. Aquí está la esencia del Evangelio, que no tenemos que hacer obra como arrodillarnos, pedirnos perdón. No tenemos que, claro, si usted quiere hacerlo, hágalo. En ninguna parte de la Biblia lo prohíbe. Pero lo importante es que tenemos que creer en la obra redentora de Cristo. Y aquí está el mensaje de salvación. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, ya hemos sido perdonados con creer en Cristo. Cuando nosotros creemos, aceptamos el Evangelio de salvación, ya somos perdonados por Cristo Jesús. Entonces, Cristo murió
Asimismo nos ha enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Todo es conforme a las Escrituras. Entonces tenemos que creer en Cristo y la redención que recibimos de los pecados a través de su sangre, del poder de ese sacrificio redentor en la cruz del Calvario es el que nos hace libres, primero, de la esclavitud del pecado y segundo, nos liberta de la maldición del mismo pecado. Y Cristo nos perdona a través de creer en Cristo, de recibir, de aceptar esas buenas nuevas de salvación. Ya somos salvos, somos nuevas criaturas. ¿Y qué significa ser nuevas criaturas? No que nos va a cambiar el físico, seguimos siendo los mismos físicamente, pero dejamos de hacer las obras que antes hacíamos. Ya no hacemos obras para ser salvos, no hacemos obras buenas para ser salvos, no, porque la salvación no es por obra, sino que como somos salvos, hacemos buenas obras, que es diferente. Hacemos obras de amor, fundadas en la fe, en la obediencia a la palabra de Dios. Pero no hacemos las obras para ser salvos, sino que como somos salvos, hacemos obras que demuestran que tenemos fe en Cristo, que somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que somos hechos suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así lo dice Efesios capítulo 2, verso 10. O sea, que somos nuevas criaturas porque actuamos de manera diferente, hacemos nuevas obras. O sea, aquí nos complementa la palabra de Dios y nos confirma de que la fe sin obra es muerta. Pero no necesitamos hacer obras para conseguir la salvación, porque la salvación es por fe. La fe en Cristo Jesús. Esa es la que nos da la salvación. Solamente por fe en Cristo. No hay obra que nosotros podamos hacer por la cual nosotros podamos ser salvos. Pero si nosotros tenemos fe en Cristo, hacemos obras fundadas en esa fe, obra de amor. Así como dice Efesios 2:10. Porque somos hechos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, que si nosotros tenemos fe en Cristo, hacemos buenas obras. Pero no buenas obras para ser salvos, sino hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Las buenas obras demuestran que somos salvos. Vuelvo y repito, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que como somos salvos, hacemos buenas obras. Entonces, la sangre de Cristo, ¿qué significa la sangre de Cristo? La sangre de Cristo significa su obra redentora en la cruz del Calvario. Eso es realmente la sangre de Cristo. La obra redentora que hizo primero en la cruz del Calvario, que nos redime de la maldición de la ley, que ya no tenemos que hacer obras para conseguir la salvación, porque ya Cristo la hizo. Hacer obras para ser perdonados no tenemos que hacerlas. El pecado consiste en desobedecer la ley de Dios, pero ya Cristo cumplió toda la ley, así como dice 1 Juan 3:4, que todo el que comete pecado infringe la ley de Dios. Pero Santiago 2:10 nos dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera un solo punto, se hace culpable de ella. ¿Ves que la maldición de la ley consiste en eso? En que no hay forma de cumplirla, porque el que quiere cumplir toda la ley, con que falle en una sola, ya la incumplió toda. Y en 2 Corintios 5:21 dice, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que todos nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús, no por hacer buenas obras, sino por creer en Cristo Jesús, a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. O sea, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos liberta de la maldición de la ley, de hacer obras para ser salvos. Pero también esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, o sea, la sangre de Cristo también limpia nuestras conciencias para que estemos seguros, si creemos en Cristo, de que somos salvos, que somos salvos, que no dudemos de nuestra salvación, que hemos sido perdonados de toda infracción de la ley del pecado, que hemos sido reconciliados con Cristo a través de la obra redentora de Cristo. No podemos tener dudas de nuestra salvación haciendo buenas obras. No, hacemos buenas obras porque somos salvos, que es diferente. Por eso dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, esa sangre de Cristo es la que nos limpia nuestra conciencia para que no dudemos de nuestra salvación, que estemos seguros que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la que nos libertó de la ley, de la maldición de la ley. Y también limpia nuestra conciencia y ya tenemos otro libre albedrío, que
ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque anteriormente, antes de conocer a Cristo, a lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Ahora cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos la doctrina de Dios, conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Entonces ya tenemos libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La potestad de obrar por reflexión y elección con base en la palabra de Dios, que es la que nos dice qué es lo que es bueno, porque lo único que es la verdad, que lo que es bueno es lo que nos enseña Jesús a través de su palabra. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Es la única persona que ha dicho en el mundo que tiene la verdad, y no solamente que la tiene, sino que Él es Jesucristo, y ya distinguimos entre lo bueno y lo malo. Entonces ya no hacemos buenas obras para ser salvos, ni para cuidar la salvación, porque ya somos salvos con creer en Cristo Jesús. Las obras deben estar fundadas en los deseos de Dios, no en los deseos nuestros, no los deseos carnales. Hacerlos diligentemente. Eso significa hacer buenas obras. Hacer los deseos de Dios, no hacer los deseos de la carne. Hacer los deseos de Dios diligentemente. Nosotros tenemos que ser diligentes en hacer lo que Dios nos manda hacer, porque no podemos descuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Por eso Hebreos capítulo 2, verso 1 nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia andemos en las cosas que hemos oído, o sea, en este evangelio de salvación. No que sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyen, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, nosotros no cuidamos la salvación, ya somos salvos, pero es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos, para que no caigamos en pecado. Entonces lo importante es que ya no cuidamos la salvación, sino que como somos salvos, hacemos obras que demuestran que somos salvos. Dominamos los deseos de la carne. Evitamos hacer lo que nuestra carne desea. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que nuestra carne desea, es pisotear la sangre de Cristo. Y el que pisotea la sangre de Cristo, ya no hay más forma de limpiar el pecado, porque ofende, no solamente que pisotea la sangre de Cristo, sino que ofende al Espíritu Santo. Por eso en Efesios 2:3 nos dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra voluntad en la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira o de lo mismo que los demás. Entonces, si nosotros pecamos voluntariamente después de recibido esta salvación tan grande, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque pisoteamos la sangre de Cristo y ofendemos al Espíritu Santo. Así nos lo dice Hebreos 10:29, y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado y hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? Entonces vemos aquí cómo la sangre de Cristo es la que nos redime nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir. A través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario nos liberta la maldición del pecado, pero además liberta nuestra conciencia para que estemos seguros en nuestra salvación y no cuidemos nuestra salvación, sino que andamos con base en nuestra salvación haciendo buenas obras, porque esa es la manifestación de la fe. Sabemos que la fe sin obra es muerta, entonces tenemos que hacer obras fundadas en la salvación, fundadas en esa fe nosotros que tenemos en Cristo Jesús, porque la salvación sin obras es muerta. Ya tenemos libre albedrío, ya identificamos qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso lo sabemos solamente a través del poder santificador de la sangre de Cristo, el que nos ha redimido a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros sabemos que Cristo nos libertó, ¿cómo vamos a volver a hacer lo que antes hacíamos? Tenemos que dominar nuestra concupiscencia, nuestra inclinación al mal. Y esa batalla la vamos a tener todos los días hasta el fin de nuestra vida. Cristo nos ha dado las arras, nos ha sellado con su Espíritu Santo, para que nosotros identifiquemos cuáles son las fallas que cada uno de nosotros tenemos. Porque la falla que una persona tiene es diferente a la falla que otra persona tiene. La debilidad de una persona es diferente a la debilidad que otra persona tiene para caer en pecado. O en adulterio, o en fornicación. Algunas personas son débiles en el adulterio, en fornicación, otras personas son débiles para la cuestión de la droga, otros para el alcoholismo. En fin, cada uno sabe cuál es su propia debilidad. Y ahí donde nosotros somos débiles, ahí es donde vamos a ser tentados. Así que tenemos que estar apercibidos, porque
La palabra de Dios nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la parte que nosotros somos débiles, ahí es donde nos va a atacar. Entonces, la sangre de Cristo es para limpiar nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. No es para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que hacer con los demonios? Santiago 4:7 nos dice, someteos a mí, resistir al diablo y él huye. Lo que tenemos que hacer es eso, someterlo. Ahora, ¿cómo hacemos con una persona endemoniada? Le predicamos la palabra de Dios, le enseñamos la doctrina de Dios para que ella misma se someta a la palabra de Dios y con base en esa obediencia, ese sometimiento, pueda echar fuera a Satanás. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, Satanás huye de nosotros. Así lo dice Santiago 4:7 y nos liberta. Cristo nos liberta a través de nuestra obediencia en la palabra de Dios. Ahora, la sanidad física. ¿Cómo sostiene la sanidad física? Mire, este versículo nosotros leímos inicialmente que de Marcos 16:17, que estas señales seguirán a los que creen. Esta dijo nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra fue palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero ¿a quién se estaba refiriendo Jesucristo? ¿A quién estaba dirigiendo esto? Estaba hablando a judíos. Los judíos tenían la particularidad que ellos solamente creían en las señales. Entonces, por eso señales. Los judíos identificaban las señales para creer en los verdaderos profetas. Entonces, para que creyeran en Cristo, Cristo vino lleno de señales, de prodigios, de portentos. Entonces, para que ellos creyeran en el Evangelio de Cristo, que era para los judíos, tenían que venir, todas las personas que creyeran en él tenían que venir llenos de señales, echar fuera demonios, sobre las manos sobre los enfermos poner las manos y todos sanaban. Esas eran las señales que identificaban los judíos como una persona ungida del Señor. Pero esto era para la enseñanza de Jesús, junto con los de los apóstoles, eran enseñanzas para los judíos, porque los judíos esperaban el reino material. Y Jesús se encargó de enseñarles que su reino no era material, sino espiritual. El fondo del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje era de la salvación, es para todos. Si bien es cierto, la forma era para los judíos, toda la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio era directamente para los judíos, con base en señales. Para nosotros, la enseñanza del Evangelio es por doctrina básicamente. Por eso en Mateo 15:24 dice, dijo Jesús, no soy enviado sino a las ovejas de la casa perdida, de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, las enseñanzas de Jesús iban dirigidas directamente a los apóstoles, no a la iglesia. Y entonces aquí es donde viene la gran confusión de la iglesia cuando utiliza las palabras de Jesús para aplicar a la iglesia. No, las palabras de Jesús hay que coger no la forma, sino el fondo, que era el mensaje de salvación. Porque el método que enseñó Jesucristo era el método para llegar a los judíos, que era a través de señales. Pero el fondo del mensaje de nuestro Señor Jesucristo era el mensaje de salvación que es para todos. Y así lo enseñó también a los apóstoles. A los apóstoles les dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:5, a los 12, cuando envió a Jesús, les dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas de la casa de Israel. Sabemos que la enseñanza de Jesús, tanto la enseñanza de Jesús como la de los apóstoles, era para Israel, no para los gentiles, o sea, nosotros. La enseñanza para nosotros los gentiles es la que enseñó el apóstol Pablo. ¿Cuál es la enseñanza del apóstol Pablo para nosotros? Que a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario nos hace libres de la maldición del pecado. No a través de señales, sino a través de la doctrina. La doctrina de Cristo, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos redime nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Por eso Él nos dice, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, por la sangre de Cristo recibimos la salvación por fe, no por obras de la ley, sino porque la salvación viene directamente de creer en Cristo. No tenemos que hacer ninguna obra que nos justifique ante Dios. Nosotros no somos salvos por obra, sino que como somos salvos, hacemos obra fundada en la fe, en el amor por Cristo Jesús. Nos traslada a su reino, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Nos liberta y nos perdona de los pecados y somos nuevas criaturas hechas para hacer buenas obras. Porque para eso es la doctrina de Cristo.
La doctrina de Cristo es a través del oír, el oír la palabra de Dios. Y ese es el verdadero evangelio, el evangelio que predicó el apóstol Pablo, que es el evangelio para nosotros los gentiles, que nosotros no necesitamos ver para creer, sino que creemos para ver el evangelio, los milagros, los portentos que nuestro Señor Jesucristo hace, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que hizo en la antigüedad los sigue haciendo hoy. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es nuestro Señor, y nosotros seguimos creyendo en Él, pero no en la forma que Él se dirigió a los judíos, sino en la forma que el apóstol Pablo nos enseñó que nos dirijamos a Él, que es a través de la doctrina, que aprendamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros cómo debemos manifestarnos, cómo Dios se ha manifestado con su poder y su sabiduría para que renueva nuestra mente a través de la sangre de Cristo. Jesucristo viene a ser para nosotros el Redentor, no el Mesías. Para los judíos, Jesucristo era el Mesías, para nosotros es el Redentor, el que nos redime nuestros pecados, de nuestra manera de vivir. A través de la doctrina nosotros podemos conocer el verdadero evangelio de la salvación. Por eso en 1 Corintios 1:22, por favor me acompañen, vamos a leer 1 Corintios 1:22. Aquí vemos cómo el evangelio de salvación es para los gentiles. Dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. Por eso Jesucristo vino lleno de señales, portentos, milagros, y los apóstoles también. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, o sea, la iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, o sea, la propia iglesia, así gentiles como griegos, o sea, los convertidos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios, a través de su palabra, a través de la doctrina cristiana, renueva nuestra mente y podemos nosotros aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que orar con fe en Cristo, porque la oración eficaz del justo todo lo puede, dice la palabra de Dios en Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor le responderá y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Tenemos que orar con fe y Dios responde. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con respecto a los enfermos? Porque nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:17 dice que sobre los enfermos pondremos las manos y estos sanarán, pero se lo estaba diciendo a los judíos, ¿verdad? ¿Y quiénes sanaban? Todos sanaban, ahora no, ahora sanan son los que Dios quiere. Ahora, cuando nosotros oramos por un enfermo, o sea, la mayor sanidad que sirve a un enfermo, nosotros oramos con él, es que él siente que tiene la compañía de otros hermanos que lo aman y que están con él, clamándole a Dios para su restauración. Vea, yo he oído muchos testimonios de personas en el cuidado intensivo que han dado las gracias por la oración porque han sentido la compañía de las personas que la están orando por ellos, aunque no hayan sentido la sanidad inmediatamente, pero han sentido la presencia de cada uno de los que oran por ellos y se han refortalecido, se han sentido bien. Entonces, esa oración de fe que hacemos nosotros, los enfermos la sienten porque sienten que están con ellos. Entonces, es importante orar por los enfermos. Que no nos olvidemos de ellos, porque sienten que son amados, que son tenidos en cuenta, y Dios tiene en cuenta esa oración. Y la oración no es la que sana es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sana, Él es el que tiene poder de sanación. Pero ese impacto positivo que tiene la persona que recibe la sanación de otros hermanos por él, también es muy positiva, influye mucho en la sanidad. Pero obviamente que la sanidad viene de parte de Dios. Pero hay personas que hacen sanaciones inútiles. ¿Cuáles son las sanaciones inútiles? Mira lo que nos dice Santiago 4:3. Aquí vemos cuál es la oración inútil y que muchos la hacen. Por favor, no caigamos en ese error de hacer esas oraciones inútiles. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Piden mal, quieren ser sanos ya. Eso es por el deleite. Pidamos que se haga la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Él quiere primero que todo que seamos perdonados ante Él, que pidamos perdón a las personas que hayamos ofendido, que estemos en paz y en armonía con todas las personas. Esa es la oración benéfica. Mire lo que nos dice 1 Juan 5:14. ¿Cuál es la oración eficaz? Cuando Dios escucha nuestra oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. No podemos pedir nosotros conforme a mi voluntad, es que la persona se sane, pero hemos pedido conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos qué está haciendo Dios en esa persona. Entonces, tenemos que pedir como nosotros no sabemos, el Espíritu intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos. Entonces,
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Porque si nosotros pedimos conforme a nuestra voluntad, ya Santiago 4:3 nos dice que no pedimos, no lo vamos a recibir porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Entonces tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios que nosotros pidamos para que esa persona sea fortalecida en fe, para que aprenda el Evangelio, para que ese corazón de piedra se transforme en corazón de sangre, de carne, y pueda entender, pueda entender la palabra de Dios, pueda apreciar la palabra de Dios en su vida. Y esa es la oración que Dios quiere que nosotros hagamos con la persona. Y como nosotros no sabemos orar, dice la palabra de Dios que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos que orar al Señor para que Cristo sea el que nos fortalezca y nos ayude a través de su Espíritu Santo para que pidamos conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, para que podamos tener una oración eficaz. Entonces, los milagros se siguen dando, pero todo ya es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros propios deseos. Echar fuera demonios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que someternos a la palabra de Dios. Someteos a mí, dice Jesús, resistir al diablo y él huirá de nuestra vida. Y así tendremos nosotros protección de malas horas, podremos nosotros también orar por los enfermos. Y verán que esto, además de sanidad, lo más importante es que reciban a Cristo en su corazón y que reciban esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas a través de una enfermedad han podido aprender el amor de Dios y lo más importante, el amor de los hermanos que están orando por Él. Y se sienten fortalecidos a través de la oración que todas las personas están haciendo por ella. Entonces, el objetivo de la oración básicamente es que se sientan amados, se sientan fortalecidos por el amor que los envuelve de todos los hermanos que están unidos en oración por esa persona. Y el Señor, Él es el que sana y terminará sanando a esa persona. Entonces la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, los perdonará Dios. ¿Por qué los perdonará? Porque la oración intercesora que hace nuestro Señor Jesucristo a través de su poderoso Espíritu Santo terminará perdonando a esa persona. Entonces, hagamos las cosas como la palabra de Dios nos enseña, todo conforme a su palabra. Entonces, vemos cuál es el objetivo de la sangre de Cristo, es redimir nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir, que no hagamos las cosas conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos de Dios. Y lo que Dios quiere es que todos seamos salvos y lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Lo más importante de todo es que además de apreciar estas escrituras, usted la ponga por obra en su vida, porque de nada sirve escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra. Entonces lo invitamos en este momento a que toda esta escritura, toda esta enseñanza que ha oído o en el día de hoy, usted la ponga por obra, la escudriñe. En las descripciones abajo, en la página, va a encontrar la reseña escritural de toda esta enseñanza para que en su casa la repase cada uno de ustedes y sea libre de utilizarla como bien le plazca para enseñarlo a otros. Sean libres porque esta enseñanza es fruto del Espíritu Santo y Él es el dueño de ella. Así que no tiene derecho de autor porque el autor es el Espíritu Santo.